vamos a hablar del tratamiento nutricional de la acidosis metabólica en el paciente con enfermedad renal crónica. Y primero vamos a hacer una pequeña revisión de la definición de acidosis, cuáles son los mecanismos de desarrollo de acidosis en la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poco de las guías del tratamiento médico y vamos a finalizar con el tratamiento nutricional de esta complicación tan común en la enfermedad renal crónica. Entonces, como es sabido por todos nosotros, los riñones representan los órganos clave para mantener el equilibrio ácido-base y la acidosis metabólica, que generalmente la definimos o la conocemos como una reducción en la concentración de bicarbonato sérico y que ésta se asocia a un pH sanguíneo bajo, es una complicación bastante común en la enfermedad renal crónica. Generalmente la definición de la acidosis metabólica está dada por un bicarbonato, una concentración de bicarbonato de menos 22 equivalentes por litro. Vamos a ver a lo largo de esta charla que hay artículos en los cuales también se utiliza el CO2 justamente como un marcador también de acidosis, ¿no? Mientras menos CO2, más acidótico está el paciente y viceversa. Pero la definición o lo más utilizado justamente y más sencillo es la concentración de bicarbonato. Y justamente la concentración de bicarbonato se va asociando, o se asocia a la tasa de filtrado glomerular que tienen los pacientes. En esta figura podemos ver que conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular desde más de 60 a menos de 15 mililitros por minuto, ven cómo las concentraciones de bicarbonato pues también van descendiendo significativamente. Y la prevalencia de acidosis en los distintos estadios de la enfermedad renal también va aumentando. Es decir, conforme va avanzando el daño renal y el paciente va avanzando en los estadios, la prevalencia o el porcentaje de pacientes que sufren de esta complicación va en incremento. En esta figura podemos ver a diversas complicaciones y la acidosis es la columna negra. Y vemos que conforme avanzan justamente los estadios de la enfermedad, pasa la acidosis de tener una prevalencia aproximada del 2 o 3% en el estadio 1 hasta un poquito más del 60% en el estadio 5. Entonces, a menor tasa de filtrado glomerular, mayor es el estadio y mayor la prevalencia de acidosis en estos pacientes. En esta otra figura tenemos igualmente los estadios de la enfermedad renal crónica y las concentraciones de bicarbonato sérico. En gris tenemos las concentraciones de bicarbonato sérico menores a 22, es decir, lo correspondiente a acidosis, y la parte de la columna negra serían bicarbonato sérico por arriba de 22, que sería lo normal. Y entonces, de la misma manera que lo vimos en la figura anterior, vemos que conforme avanza los estadios, cada vez hay mayor número de pacientes con acidosis metabólica. En general, se considera que cuando el paciente está entre un estadio 1, un estadio 3A y 3B, la prevalencia de acidosis puede llegar hasta el 13%, mientras que en estadios más avanzados, 4 y 5, la prevalencia puede ir desde el 19 hasta el 37%. Y vamos a encontrar factores de riesgo que hacen que los pacientes justamente tengan mayor riesgo para desarrollar acidosis metabólica. Muchas de ellas son otras complicaciones propias de la enfermedad renal crónica que lo que hacen es aumentar el riesgo de desarrollo de acidosis. Entonces, por ejemplo, en primer lugar tenemos a una disminución en la tasa de filtrado glomerular, de tal manera que los pacientes en estadio 3 en comparación con los con estadio 2 tienen el doble riesgo de desarrollar acidosis metabólica. Mientras que si comparamos el estadio 4 con el estadio 2, este riesgo es 7 veces mayor para desarrollar acidosis metabólica. Si los pacientes tienen una disminución en la excreción de amonio, que vamos a ver más adelante que es uno de los mecanismos más eficientes para controlar el equilibrio o para tener un correcto equilibrio ácido-base, si esta excreción está disminuida, vemos que
el riesgo de desarrollar acidosis metabólica es 2.5 veces más grande. Si los pacientes tienen hipercalemia, ¿no? Es decir, si tienen un potasio por arriba de 5, tienen un riesgo de 2.4 veces también mayor de desarrollar acidosis. Igual pasa con la albuminuria. Si esta es mayor a 30 miligramos, tienen el riesgo duplicado de desarrollo de acidosis metabólica. También algunos otros factores sería el tabaquismo, anemia, presencia de las concentraciones de albúmina también están influenciadas, uso de diuréticos, entre otros. Bien, entonces, ¿cómo definimos a la acidosis metabólica? Pues se define como una concentración sérica de bicarbonato menor a 22 milequivalentes por litro, eso ya lo habíamos visto. Los pacientes empiezan a presentar un balance ácido positivo que condiciona una acidificación del compartimento intersticial. Sin embargo, este balance positivo y esta acidificación tardan en causar alteraciones en el bicarbonato sérico, de tal manera que podemos tener a pacientes en balance ácido positivo sin alteraciones en el bicarbonato sérico. Este es el concepto clásico, digamos, de acidosis. Nos dice que cuando la concentración de bicarbonato sérico está en niveles normales, uno podría pensar que no hay retención de hidrogeniones, que justamente es lo que nos está dando el pH. Sin embargo, ahora se sabe, que los pacientes pueden tener concentraciones normales de bicarbonato o bajas de bicarbonato y ya estar presentando retención de hidrogeniones. Es decir, no es necesario que se baje la concentración de bicarbonato para que el paciente ya esté reteniendo hidrogeniones. De hecho, hay muchos pacientes que tienen concentraciones normales de bicarbonato y que ya presentan retención de hidrogeniones. Entonces, en los últimos años se ha pensado en redefinir la acidosis metabólica porque justamente estos pacientes que ya tienen retención de hidrogeniones sin alteraciones en la concentración de bicarbonato estarían en una situación de acidosis metabólica subclínica. Entonces, si nosotros sacamos una determinación plasmática de bicarbonato, no los vamos a detectar como pacientes con acidosis. Sin embargo, sí ya hay un balance ácido positivo y retención de hidrogeniones, sin que esto modifique el bicarbonato. Y la cuestión, la importancia de esta acidosis metabólica subclínica es en qué momento actuar. Actuamos hasta que el bicarbonato esté por abajo de 22 milequivalentes o antes. Y hasta este momento no hay un tiempo de acción totalmente claro, ¿no? De acción, o en qué momento intervenir justamente para controlar la acidosis metabólica. Una de las partes que causa la acidosis metabólica es justamente la producción endógena de ácido, que evidentemente todos tenemos. Y esta producción endógena de ácido está dada, como lo pueden ustedes ver en la diapositiva, por los hidrogeniones provenientes del metabolismo de proteínas, menos el bicarbonato que generemos, que ahora vamos a ver cómo se genera, menos la cantidad de ácido que logremos excretar por la orina. Y logramos excretar ácido a través de dos mecanismos que también los vamos a ver más adelante, que sería la acidez titulable y la concentración de amonio. De tal manera que vamos a tener factores que van a afectar la producción de ácido. Tanto pueden afectar las concentraciones de bicarbonato o los mecanismos de amortiguamiento renal, o bien puede estar dada este exceso de producción de ácido proveniente del metabolismo de proteínas, de tal manera que vamos a tener factores que van a afectar la producción de ácido. Estos son 4 factores que incrementan la producción de ácido, que sería la cantidad y tipo de proteína ingerida,
como vamos a ver a lo largo de la charla, no toda la proteína produce la misma cantidad de ácido. Las proteínas animales en comparación con las vegetales producen mucho más ácido, y dentro de las proteínas animales hay ciertos fuentes o ciertos alimentos que son mayor productoras de ácido. El tipo y la cantidad de frutas ingeridas, evidentemente no porque produzcan ácido, más bien al contrario, ¿no? Son alimentos que generan muy poco ácido, que son alcalinos, entonces nos pueden aportar suficiente base para hacer frente a estas cargas ácidas. Esta producción endógena de ácido también va a depender del estado ácido-base que tenga cada uno de nosotros, y la función túbulo proximal, justamente porque en el túbulo contorneado proximal es el sitio de mayor reabsorción de bicarbonato, como lo vamos a ver a continuación, pero no solo el túbulo proximal es importante, el túbulo, el asa de Henle, la parte superior ascendente del asa de Henle y el túbulo distal también son importantes tanto para la reabsorción de bicarbonato como para la producción de este. Entonces, justamente como el equilibrio ácido-base depende una buena parte del bicarbonato, vamos a ver un poquito de dónde se reabsorbe y dónde se genera el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato es muy fácilmente filtrado a nivel glomerular. Aproximadamente 4.500 miliequivalentes se filtran de bicarbonato al día, y prácticamente todo lo recuperamos, todo lo reabsorbemos. El 80% de la reabsorción del bicarbonato se da en el túbulo contorneado proximal, por eso es muy importante que funcione correctamente esta parte de la nefrona para mantener un buen equilibrio ácido-base. El 16%, como se los mencionaba, está o se da en la porción ascendente del asa de Henle y en la porción inicial del túbulo contorneado distal, y el 4% restante se da en el túbulo colector. Y con esto, entre otros mecanismos, logramos mantener un pH sanguíneo dentro de lo normal, entre 7.36 y 7.44. Para mantener una buena concentración de bicarbonato no solo es necesaria la reabsorción de este a nivel tubular, sino la producción de bicarbonato que se puede dar en la nefrona. Y justamente se tiene que producir bicarbonato para compensar el que se está consumiendo en ciertos momentos de cargas ácidas. Si nosotros nos enfrentamos a una carga ácida, recuerden que el bicarbonato es un importante amortiguador plasmático, y entonces nos vamos a empezar a gastar, digamos, ese bicarbonato. Va a bajar la concentración de bicarbonato en sangre, y entonces tenemos que también no solo reabsorber ese poquito que va a llegar en la sangre, sino producir más bicarbonato para justamente compensar lo que nos estamos gastando en esta amortiguación. Y esta producción de bicarbonato se hace mediante la excreción neta de ácido a nivel de túbulo contorneado distal, bueno, a lo largo del túbulo. De tal manera que en el túbulo contorneado distal es escasa la reabsorción porque ya el ultrafiltrado ya pasó por todo lo largo de la nefrona y ya se absorbió la mayor parte del bicarbonato. Entonces, en general llega poca cantidad de bicarbonato en el ultrafiltrado al túbulo contorneado distal, y por eso es escasa la reabsorción, pero sí es un sitio importante para la generación de bicarbonato y compensar justamente este que se está consumiendo, que se está gastando en plasma. Esa es una parte. Ante una carga ácida, entonces, tenemos mecanismos para hacer frente a estas cargas ácidas y entonces que mantengamos nuestro pH en concentraciones normales, niveles normales. La primera estrategia que tiene nuestro cuerpo al hacer frente a esta carga ácida serían los amortiguadores. Estos amortiguadores pueden ser amortiguadores plasmáticos o amortiguadores óseos, ¿no? El carbonato procedente de la resorción ósea actúa como un amortiguador, las proteínas, la hemoglobina, todos ellos actúan como amortiguadores. En la segunda línea de acción tenemos a los mecanismos respiratorios mediante la exhalación de CO2, que ahora lo vamos a ver más a detalle, nos estamos deshaciendo de ácido, y finalmente los mecanismos renales que, si bien son los más lentos en actuar, son por mucho los más eficaces de todos.
Supongamos que tenemos cualquiera de nosotros una dieta típica occidental. Aproximadamente producimos 1 miliequivalente por kilo al día de ácido. De tal manera que si tenemos un paciente de 70 kilos, estaría produciendo 70 miliequivalentes al día de ácido. Este ácido, contemplando la dieta occidental en donde hay abundancia de carne, de grasas, va a provenir de ácido fosfórico y sulfúrico que está justamente contenido en proteínas y en fosfolípidos. La cuestión con este ácido fosfórico y sulfúrico es que son ácidos no volátiles, de tal manera que no nos podemos deshacer de ellos a través de la respiración y forzosamente nos tenemos que deshacer de ellos a través de mecanismos renales. Entonces, si tenemos una carga ácida muy grande, probablemente nuestros mecanismos renales se vean sobrepasados y entonces transitemos por un episodio de acidosis. En el caso de los pacientes con enfermedad renal, estos mecanismos renales justamente ya no están funcionando correctamente y entonces es bastante lógico que ante consumos proteicos elevados desarrollen acidosis metabólica. Y también es bastante lógico que conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, puedan hacer menos frente a estas cargas ácidas y de manera más rápida desarrollen acidosis metabólica. Entonces, vamos a hablar un poquito de los mecanismos renales que tenemos para hacer frente o para mantener nuestro equilibrio ácido-base. El primero que ya hemos hablado un poquito de ello es la reabsorción de bicarbonato en cada una de las nefronas. Acuérdense que se reabsorbe el bicarbonato y también tenemos producción de bicarbonato a lo largo de la nefrona. Ese es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo sería la acidez titulable, que cuando nos referimos a acidez titulable, estamos hablando de la unión de hidrogeniones con sulfatos o fosfatos que son tirados o los excretamos por orina. Esta acidez titulable nos ayuda a hacer frente a y excretar entre 1/3 y la mitad del ácido que producimos. Y el tercer mecanismo renal, por mucho el más importante de todos, porque nos ayuda a excretar o deshacernos de mayor cantidad de ácido, sería el amonio, que nos ayuda a deshacernos entre la mitad y 2/3 partes del total de ácido que producimos. Y entonces, cuando hablamos de amonio, de este amortiguador amoníaco-amonio, estamos hablando de pérdida de hidrogeniones, es decir, no estamos deshaciendo de ácido, literalmente necesitamos de ácido a través de la orina. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Nosotros tenemos un pool, una reserva de hidrogeniones que generalmente vienen del consumo dietético que tengamos, ¿no? Evidentemente, dependiendo del tipo de alimentos y la cantidad de alimentos que consumamos, vamos a tener mayor cantidad de hidrogeniones y del propio metabolismo. De tal manera que este pool de hidrogeniones, que más o menos les digo que va entre 70 y 100 mil equivalentes al día, los tenemos que amortiguar, justamente para no ponernos acidóticos. Los ácidos volátiles, justamente nos ayudan los mecanismos respiratorios a deshacernos de ellos, de tal manera que hay algunos hidrogeniones que se juntan con nuestros amortiguadores plasmáticos, con bicarbonato, y mediante la anhidrasa carbónica, entonces se forma ácido carbónico y la anhidrasa carbónica, justamente este ácido carbónico lo escinde o lo separa en CO2 y agua. Y el CO2 lo expiramos por pulmón a través de la respiración y entonces cada vez nos estamos deshaciendo de una parte de ese ácido. Los ácidos que no son volátiles tenemos que hacer frente de otra manera para amortiguarlos y justamente es cuando entran los mecanismos renales. Tanto el amortiguador de amoníaco-amonio como la acidez titulable y justamente tanto la reabsorción como la producción de bicarbonato a lo largo de la nefrona. Entonces,
Para reabsorber bicarbonato a nivel de tubular, se tiene que llevar cierto mecanismo. De tal manera que, vean, aquí tenemos una célula del túbulo proximal. En este lado está la sangre y este del lumen tubular. Entonces, en el lumen tubular tenemos aquí a una molécula de bicarbonato viajando. Y fíjense cómo al interior de la célula tubular hay un hidrogenión. Este hidrogenión sale de la célula tubular hacia el lumen a través de un transportador dependiente de sodio, y este hidrogenión, ya estando presente en el lumen, se junta con este bicarbonato, se hace ácido carbónico, y entonces la anhidrasa carbónica actúa sobre esa molécula y la separa en CO2 y agua. Este CO2 y agua pasa al interior de la célula tubular, y dentro de la célula tubular otra anhidrasa carbónica, la anhidrasa carbónica 2, lo vuelve a juntar, digamos, o vuelve a producir un hidrogenión y un bicarbonato. Esa es la manera en la que se va a absorber bicarbonato o reabsorber bicarbonato en la célula tubular o en el túbulo contorneado proximal, mediante la unión del bicarbonato con un hidrogenión, para que al interior de la célula tubular se vuelva a formar el bicarbonato y un hidrogenión. Este bicarbonato que se forma al interior de la célula tubular pasa a sangre mediante transportadores de membrana, generalmente dependientes de sodio. Importante, este hidrogenión vuelve a salir al lumen tubular para poder juntarse entonces otra vez con una molécula de bicarbonato y poder hacer esta misma reacción química y volver a introducir el bicarbonato a la célula. De tal manera que este hidrogenión, para el amortiguador de bicarbonato a nivel tubular, este hidrogenión sirve o se está reciclando para poder reabsorber bicarbonato. Pero este hidrogenión no se está perdiendo, solo está saliendo y entrando a la célula tubular. Cuando tenemos entonces que hacer frente a las ácidas, el mejor amortiguador que podemos utilizar para deshacernos de ácido justamente es el de amoníaco-amonio. Voy a regresar porque en el amortiguador de bicarbonato no se está perdiendo hidrogeniones, y por lo tanto solo estamos reabsorbiendo amortiguadores, pero no nos estamos deshaciendo de ácido. Entonces, fíjense, en esta figura tenemos los dos mecanismos renales más importantes, que es la acidez titulable y el de amoníaco-amonio. En condiciones normales, vean cómo son los mielequivalentes al día que pueden amortiguar estos dos mecanismos. Entonces, en condiciones normales, 22 mielequivalentes al día son amortiguados por la acidez titulable, mientras que prácticamente el doble es amortiguado por el amonio. Mientras que cuando nos sometemos a cargas ácidas, imagínense que comimos mucha carne, una gran cantidad de carne, y entonces tenemos un montón de hidrogeniones. Entonces, vean, prácticamente la acidez titulable no incrementa mucho, pero la que incrementa gran cantidad es el amortiguador de amonio. Es decir, ante cargas ácidas, el que nos va a ayudar a mantener nuestro equilibrio ácido-base va a ser el amortiguador de amoníaco-amonio, que es el que nos va a permitir deshacernos de grandes cantidades de hidrogeniones a través de la orina. ¿Este amortiguador cómo funciona? Bueno, pues entonces tenemos otra vez a la célula del túbulo proximal, o en el túbulo distal también sucede. Otra vez el lumen y la sangre. Y todo empieza con la glutamina. Entonces, tenemos el paso de glutamina al interior de la célula tubular. Esta glutamina va a la mitocondria y a través de una glutaminasa dependiente de fosfato, esta glutamina pasa a glutamato. Y fíjense lo importante aquí, en este paso, se libera una molécula de amonio. Una vez que tenemos el glutamato, a través de la glutamato deshidrogenasa,
Este glutamato se transforma en un alfa-cetoglutarato y tenemos una segunda molécula de amonio. Y ahora vamos a ver por qué son importantes. Y justamente este es el mecanismo que les comentaba que nos va a ayudar a producir bicarbonato. Tenemos alfa-cetoglutarato, que es convertido en malato, sale de la mitocondria, va a oxalacetato y hasta producción de glucosa. ¿De acuerdo? En este primer paso de alfa-cetoglutarato a malato se produce justamente una molécula de bicarbonato. Esta molécula de bicarbonato pasa al citoplasma de la célula y después hacia la sangre. La segunda molécula de bicarbonato se produce en estas reacciones químicas que van de malato hacia glucosa, y aquí tenemos la segunda molécula de bicarbonato. De tal manera que por cada una de estas moléculas de glutamina vamos a tener producción de 2 bicarbonatos. Entonces, el túbulo no solo es importante para reabsorber bicarbonato, sino para producir y regenerar ese bicarbonato que estamos gastando. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, teníamos estas 2 moléculas de amonio que se estaban produciendo aquí. Salen de la mitocondria, pasan a citosol. Y aquí hay 2 opciones. Este amonio se escinde en un hidrogenión y en un amoníaco, y entonces este amoníaco sale al lumen tubular, o bien el amonio como tal puede salir también al lumen tubular. ¿Qué pasa con este amoníaco que está en el lumen tubular? Pues se encuentra justamente con un hidrogenión. Piensen en una orina o en un ultrafiltrado que viene cargado de hidrogeniones porque estamos ante una carga ácida, y entonces un hidrogenión se junta con este amoníaco, se convierte en amonio, es decir, en NH4, y entonces es tirado a través de la orina. De tal manera que cada vez que tiramos nosotros un amonio a nivel de orina, digamos que nos estamos deshaciendo de un hidrogenión, estamos deshaciéndonos de ácido. Entonces, este mecanismo es muy importante tanto para la regeneración de bicarbonato como para tirar ese exceso de ácido. Entonces, volvemos a tener estos 3 mecanismos renales. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Bueno, pues este deterioro progresivo de la función renal va afectando a todos estos mecanismos, y es mucho más notorio cuando la tasa de filtrado glomerular está en menos de 30 mililitros por minuto. La principal alteración en estos pacientes es justamente la excreción de amonio. Entonces, y recordemos que es el amortiguador que nos permite hacer frente a estas cargas ácidas, nos permite deshacernos de hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasa? En aquellas nefronas que están afectadas, pues ya no va a funcionar correctamente este amortiguador de amonio, y en las nefronas que todavía están sanas hay una exacerbación de la aminogénesis, justamente para tratar de compensar el trabajo que ya no están haciendo esas nefronas dañadas, digamos. Entonces, las nefronas sanas exacerban este mecanismo o este amortiguador de amonio para hacer frente a estas cargas ácidas, para excretar ácidos y lograr regenerar el bicarbonato y mantener la concentración de bicarbonato plasmático en lo normal. Por eso, conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, vemos cómo el bicarbonato va cayendo, porque cada vez va habiendo menos nefronas sanas que puedan compensar esta falta de reabsorción de bicarbonato y de producción de bicarbonato. Y vean, este es justamente cómo hacemos. Otra vez tenemos a la acidez titulable, que es estas barritas grises, y las rayadas es el amortiguador de amonio. Y entonces, en situaciones normales, ya lo habíamos visto, funciona más el amonio. Cuando no tenemos enfermedad renal y tenemos una carga ácida, lo que más funciona, insisto, es el amonio, pero vean en la enfermedad renal crónica, aunque tengamos una carga ácida, ninguno
ni la acidez titulable ni el amortiguador de amonio funcionan correctamente. De tal manera que si un paciente con enfermedad renal crónica recibe una carga ácida importante, no tiene los mecanismos para responder y entonces rápidamente se desarrolla acidosis metabólica. Entonces, los pacientes pueden desarrollar dos tipos, digamos, de acidosis metabólica. La primera sería la acidosis anión-GAP elevado, que se caracteriza por una diferencia entre aniones con carga negativa y cationes de carga positiva. En este tipo de acidosis hay retención de aniones. Aquí tiene lo normal de un anión GAP. Y el segundo tipo de acidosis sería una acidosis anión-GAP normal, es decir, no está alterado esto que estaba alterado en la primera acidosis. Entonces, acidosis anión-GAP normal o hiperclorémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay pérdida de bicarbonato, porque está alterada la reabsorción de bicarbonato, y este bicarbonato es reemplazado por cloro. Y además, en este tipo de acidosis anión-GAP normal, hay una alteración en la pérdida de ácido en orina, justamente en el amortiguador de amonio. Entonces, ¿qué va pasando? A lo largo de la enfermedad renal crónica tenemos los estadios. Generalmente, en el estadio 1 no hay alteraciones en la acidez. Del estadio 2 al estadio 3B, generalmente los pacientes desarrollan acidosis hiperclorémica anión-GAP normal, es decir, donde hay una alteración en la reabsorción de bicarbonato y es reemplazada por cloro. Y en el estadio 4 y 5 más bien se da acidosis anión-GAP elevada. Entonces, recuerden que esta acidosis anión-GAP es por retención de aniones, justamente como sulfato, fosfato, uratos provenientes de la dieta. Ante esta carga ácida que recibe el organismo, y nuestra mejor manera de deshacernos de ácido es a través del amortiguador de amonio. Entonces, aquellas nefronas que todavía están sanas tratan de compensar haciendo funcionar mucho más este amortiguador amoníaco-amonio. Entonces hay un incremento en este amortiguador. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Bueno, pues tenemos entonces a un paciente con retención de hidrogeniones. Probablemente puede o no estar alterado el bicarbonato, lo más probable es que sí esté alterado el bicarbonato. Entonces estamos ante una situación de retención de hidrogeniones, acidosis metabólica, y esta retención de hidrogeniones va a activar o va a echar a andar ciertas vías hormonales, va a incrementar la concentración de aldosterona, de angiotensina 2, de endotelina 1, y estas a su vez aumentan o estimulan justamente la amoniagénesis. Estimulan que este amortiguador de amonio funcione más para que se secreten mayor cantidad de protones con el objetivo de controlar la acidez. Sin embargo, esas nefronas ya no son capaces de excretar una buena cantidad de ácido porque los mecanismos ya están muy afectados, se sigue reteniendo hidrogeniones, se sigue reteniendo ácido. Esta misma retención de ácido sigue promoviendo la expresión de endotelina, de aldosterona, de angiotensina, y estas a su vez, a largo plazo, van a favorecer la inflamación, fibrosis, atrofia tubular y la proteinuria, de tal manera que la acidosis metabólica a través de todas estas vías hormonales va a exacerbar o va a hacer que la pérdida de función renal en estos pacientes sea más rápida. De tal manera que entonces estas nefronas tratan de compensar, causan inflamación, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, favorecen la progresión del daño renal, y a pesar de todos los esfuerzos, el paciente sigue manteniendo un bicarbonato sérico
bajo, es decir, sigue con acidosis. Y además, si el paciente tiene hipercalemia o expansión de volumen, que sabemos que son otros dos factores que favorecen la acidosis, pues más difícilmente va a estar controlada esta complicación. ¿Cuál es el riesgo de que los pacientes tengan acidosis? Bueno, pues que una carga ácida proveniente de la dieta, justamente lo que va a favorecer es lo que acabamos de mencionar. Incremento de la amoniogénesis, una disminución del pH renal cortical. Estos dos, a su vez, incrementan la concentración de amonio intramedular, favorecen justamente la secreción de angiotensina 2, de endotelina, de aldosterona, para favorecer a su vez la excreción neta de ácido, justamente lo que acabamos de mencionar, con la finalidad de tener un pH sanguíneo y una concentración de bicarbonato estable. Sin embargo, todas estas alteraciones van a activar el complemento, van a causar fibrosis y estos dos factores van a hacer que la enfermedad renal progrese más rápidamente. Por otro lado, estas cargas ácidas, recordemos que ya habíamos dicho que el hueso es un órgano de amortiguamiento, de amortiguamiento importante, de tal manera que mientras más ácido tengamos, se favorece la resorción ósea, ¿no? Justamente porque se saca carbonato del hueso para amortiguar, y esta resorción ósea lo que va a causar es que los pacientes tengan menor densidad ósea, que tengan mayor riesgo de fracturas, exacerba otra de las complicaciones características de la enfermedad renal crónica, como pueden ser los trastornos o alteraciones del metabolismo mineral. Por otro lado, estas cargas ácidas causan catabolismo muscular. Ese catabolismo muscular, además de condicionar hipoalbuminemia, sarcopenia, fragilidad, desgaste energético proteico, etc., este catabolismo muscular libera aminoácidos del torrente sanguíneo y también estimulan la aminogénesis. Entonces, este catabolismo muscular indirectamente también estaría favoreciendo la progresión del daño renal. Otro de las complicaciones de la acidosis metabólica es directamente sobre el estado de nutrición, y eso es algo que nos interesa mucho a los nutriólogos que nos dedicamos a enfermedad renal. Entonces, si tenemos un paciente con acidosis metabólica, esta complicación va a causar un incremento en la actividad de la deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada, lo cual está involucrado con un incremento en el rompimiento de fibras musculares, de catabolismo proteico. También la acidosis metabólica incrementa la actividad de una vía catabólica que está muy, valga la redundancia, muy activada en estos pacientes, que es la vía ubiquitina-proteasoma. Ambos estímulos en lo que hacen es justamente incrementar el catabolismo proteico. Además, la acidosis metabólica favorece la resistencia a la insulina, y sabemos que la insulina es nuestra hormona anabólica por excelencia. Cuando hay resistencia a la insulina, justamente las vías anabólicas están disminuidas y las vías catabólicas están aumentadas, de tal manera que hay una disminución de la síntesis de masa muscular, una disminución de la síntesis de albúmina. Y también la acidosis metabólica, como ya lo habíamos visto, causa inflamación, y la inflamación sabemos que, entre otras cosas, causa catabolismo proteico, causa incremento del gasto energético, causa anorexia, y todo eso va a afectar el estado de nutrición de nuestro paciente y lo puede llevar a desarrollar desgaste energético proteico. Otra de las complicaciones de la acidosis es justamente sobrehueso, que ya lo habíamos visto a grandes rasgos. Entonces, conforme el paciente va disminuyendo su tasa de filtrado glomerular, se van reteniendo hidrogeniones y el pH va bajando. Y baja tanto el pH sistémico como el pH de hueso, digamos, ¿no? Y esto hace que se activen ciertos marcadores óseos que lo que van a hacer es disminuir la formación de hueso, van a aumentar
la resorción ósea. Además, una disminución del pH sistémico está asociada o favorece un incremento de la PTH, que sabemos que la PTH es una hormona que favorece o estimula justamente la resorción ósea en estos, bueno, en todos, no solo en estos pacientes. Entonces, a mayor PTH, mayor resorción ósea vamos a tener. ¿Cuál es el producto final de todas estas alteraciones? Bueno, pues los pacientes pueden llegar a desarrollar osteomalacia, osteitis fibrosa cística y evidentemente pueden agravar todas estas alteraciones minerales que ya de por sí pueden tener presentes. Además de todo esto que hemos visto, hay algunas otras manifestaciones o complicaciones debidas. Retomando, porque no sé en dónde se haya cortado, entonces, conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, hay una retención de hidrogeniones que va a hacer que el pH sistémico esté disminuido, y no solo el sistémico, sino también el pH óseo, y intracelularmente en osteoclastos y osteoblastos. Toda esta disminución del pH activa ciertos marcadores óseos que van a favorecer la resorción ósea, van a disminuir la formación de hueso y además en esta disminución del pH sistémico, y es frecuente que entonces pase esto en pacientes con acidosis metabólica, hay un aumento en la PTH, que sabemos que la PTH es una hormona involucrada en el mantenimiento de las concentraciones de calcio, fósforo, y favorece justamente la resorción ósea. Entonces, a mayor acidosis, mayor PTH y mayor resorción ósea va a haber. De tal manera que los pacientes pueden desarrollar osteomalacia, osteitis fibrosa cística, y puede la acidosis entonces agravar todas estas alteraciones del metabolismo mineral que de por sí ya están presentes y son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica. De hecho, pueden incrementar las calcificaciones vasculares y es uno de los mecanismos a través de los cuales la acidosis incrementa la mortalidad en estos pacientes. Además de todas estas alteraciones óseas, pues también tenemos, y no solo óseas, sino sobre el estado de nutrición, sobre la progresión del daño renal, tenemos otras alteraciones causadas por la acidosis metabólica. Esta complicación causa alteraciones endocrinas, por ejemplo, disminución de la liberación de hormona de crecimiento, disminución de los receptores de las células musculares para factor de crecimiento similar a la insulina, incremento de PTH, como ya lo habíamos visto, disminución de la T3 libre, por ejemplo. A nivel de músculo esquelético, todas estas características que ya habíamos visto, ¿no? Pérdida de hueso, hay catabolismo proteico, hay alteraciones en el estado de nutrición, hay hipercatabolismo, hay balance nitrogenado negativo, hay una exacerbación de las vías catabólicas. Por ejemplo, la acidosis también disminuye las concentraciones de leptina, causa inflamación, puede hacer que, por ejemplo, se exacerba la acidosis en aquellos pacientes que están tomando quelantes de fósforo, es decir, conduce a muchas complicaciones e interfiere, ¿no?, con otras complicaciones que ya están presentes en el paciente con enfermedad renal crónica. Y por supuesto, la acidosis está relacionada con la mortalidad. Entonces, en este estudio, tanto en pacientes en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, vemos el riesgo relativo para todas las causas de mortalidad, mortalidad cardiovascular y mortalidad relacionada con infecciones en relación a las concentraciones de bicarbonato. Y entonces vemos en el cuadrito que está marcado con rojo en su pantalla, serían todas la concentración de bicarbonato baja, ¿no? Estos autores consideran lo normal como 24 a 25 de bicarbonato, de tal manera que por abajo de 24 ellos lo consideraron como acidosis. Y entonces vemos que tanto para diálisis peritoneal como para hemodiálisis, las bajas concentraciones de bicarbonato incrementan el riesgo, vean cómo están todos los riesgos por arriba de 1, incrementan el riesgo de mortalidad general, también mortalidad cardiovascular y mortalidad relacionada a procesos infecciosos. En esta otra tabla vemos
justamente lo contrario. Por cada milequivalente por litro de incremento en bicarbonato, o sea, mientras menos acidótico esté el paciente, vemos que tiene un riesgo relativo de 0.97 para desarrollar o llegar, digamos, a enfermedad renal crónica avanzada, dependiente de diálisis, o que presente una disminución del 50% de su tasa de filtrado glomerular. Es decir, mientras más bicarbonato tenga el paciente, menor es su riesgo de desarrollar o de llegar a diálisis o que pierda el 50% de su tasa de filtrado glomerular. Pero ojo, por ejemplo, para falla cardíaca, tener un bicarbonato sérico por arriba de 24 implica un riesgo de desarrollar falla cardíaca. Y esto justamente, como pasa con otros parámetros bioquímicos, se comportan en forma de J, es decir, un bicarbonato, un bicarbonato, un CO2 muy bajo o muy alto, es decir, o que están muy acidóticos los pacientes o que están tienen concentraciones mayores de bicarbonato, ambos alteraciones incrementan la mortalidad. Entonces vean cómo, por ejemplo, en esta figura, una disminución del CO2, que ya dijimos que es otro marcador de acidosis, una concentración de CO2 por abajo de 25 incrementa el riesgo de mortalidad, pero también vean cómo incrementos en el CO2 también hacen que el riesgo de mortalidad esté elevado. Este es el estudio MESA, no es para mortalidad, sino es la relación entre acidosis y progresión del daño renal. Se estudiaron a pacientes con tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 mililitros por minuto. Y entonces, vean, aquí tenemos, ellos otra vez contemplaron un bicarbonato sérico normal de 24, que sería el riesgo normal de 1 que todos tenemos. Mientras mayor sea la concentración de bicarbonato, vean cómo el riesgo de que esos pacientes progresen a fases avanzadas de la enfermedad renal está disminuido, está por abajo de 1, mientras que el bicarbonato sérico por abajo de 24, vean cómo el riesgo de que la enfermedad renal progrese es mayor. Por otro lado, otra vez de acuerdo a los cuartiles de bicarbonato, vean cómo cuartiles por abajo de 25, entre 23 y 24 y sobre todo menos de 22, que ya lo podríamos definir como acidosis, está relacionado con un riesgo incrementado de progresión del daño renal. Ojo, esto fue significativo. En bicarbonatos por arriba de 27, vean cómo el riesgo sí está por arriba de 1, pero este riesgo no fue significativo. ¿De acuerdo? Solo quiero que tengan en mente que bicarbonatos séricos también muy altos incrementan el riesgo de mortalidad y también podrían incrementar el riesgo de progresión del daño renal. Y además, esta es una tabla, no me voy a detener mucho, es una tabla de varios estudios, la mayor parte de ellos en población con enfermedad renal crónica, donde nos habla del riesgo relativo de mortalidad que tienen los pacientes con acidosis y sin acidosis. Y entonces, en la mayor parte de los estudios, los pacientes con acidosis o con bicarbonatos séricos por abajo de 22 tenían mayor riesgo de mortalidad. Vean, por ejemplo, riesgo de mortalidad de 1.33, riesgo de mortalidad de 1.05. Estos son todos pacientes renales, todas las causas de mortalidad, riesgo 1.23, es decir, en general, en los estudios a menor bicarbonato sérico, mayor acidosis, mayor es el riesgo de mortalidad. Y esto no solo se ve en los pacientes con enfermedad renal crónica, sino en estudios en los que había muy pocas sujetos con enfermedad renal crónica, como pueden ser estos, también vemos que el riesgo de mortalidad en personas sanas, digamos, o bueno, sin enfermedad renal crónica con acidosis también incrementaba el riesgo de mortalidad. Entonces, en general, ¿cuáles son las consecuencias de la acidosis metabólica? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Pues va a favorecer la resorción ósea, afecta la formación de hueso y de tal manera que clínicamente que podemos tener en el paciente, pues desarrollo de osteoporosis y de osteodistrofia renal. Va a disminuir la síntesis de albúmina e incrementa la degradación de proteínas, causa balance nitrogenado negativo,
Y entonces, ¿qué podemos encontrar en el paciente? Pues hipoalbuminemia, que es un paciente que fácilmente desarrolla desgaste energético proteico, en niños retarda el crecimiento. La acidosis también estimula la inflamación y esta contribuye entonces a la progresión de la enfermedad renal crónica y el desarrollo de desgaste energético proteico, entre otras muchas cosas. Se disminuye la secreción y la respuesta a la insulina, y esto, además del descontrol glucémico que puede traer a los pacientes, también favorece el desarrollo de desgaste energético proteico, y en general hay un incremento en el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Cuáles son las metas del tratamiento? ¿Qué terapia existe? ¿Qué resultados podemos obtener? ¿Las terapias que utilizamos tienen efectos adversos? Bueno, pues lo que nos dicen las guías es que debemos mantener una concentración óptima de bicarbonato sérico entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Ojo, acuérdense, no sobrepasar, tampoco es bueno que los pacientes tengan una concentración de bicarbonato por arriba de 26 o por arriba de 30, ¿no? Porque concentraciones séricas por arriba de 32 miliequivalentes por litro se asocian con mayor mortalidad. Entonces tampoco llevarlo al otro extremo. Y entonces vean cómo las distintas guías, las de Estados Unidos, australianas, europeas, el Reino Unido, etcétera, tienen ya sus distintos puntos de corte para el bicarbonato. La mayor parte de ellas coinciden en que debemos tener un bicarbonato por arriba de 22, tanto para prediálisis como para hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué terapias posibles hay para incrementar el bicarbonato sérico? Bueno, hay tanto terapias farmacológicas como terapias nutricionales. Una de ellas es la restricción de proteínas, o cambio por lo menos en el tipo de proteínas administradas. Entonces, si cambiamos o disminuimos la cantidad de proteínas animales, vamos a generar menos ácido. Podemos dar tabletas de bicarbonato de sodio, que generalmente se usan. Son tabletas que pueden dar desde 300 hasta 650 miligramos por tableta. Ojo, todas estas tabletas de bicarbonato de sodio generalmente causan mucha sintomatología gastrointestinal, justamente porque se genera mucho gas en el estómago, entonces puede ser un poco molesto para los pacientes. Para evitar esta sintomatología se han hecho tabletas o cápsulas de bicarbonato con capa entérica, hasta donde sé no están disponibles en México. Algunas soluciones con base, ¿no? Que generalmente aportan citrato de sodio, el uso o el consumo abundante de frutas y verduras, que lo vamos a ver más adelante, entre algunas otras terapias. ¿Qué resultados podemos obtener con estas terapias? Pues vamos a reducir la pérdida de calcio en pacientes prediálisis, y entonces vamos a mejorar todas estas alteraciones en el metabolismo mineral. Disminuye la degradación proteica e incrementa la concentración de albúmina, entonces podríamos pensar que mejora el estado de nutrición de los pacientes. Posiblemente incrementa la masa muscular y mejora la función de la musculatura, y uno de los desenlaces más estudiados sería que puede ralentizar o disminuir, hacer más lenta la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Qué efectos adversos podemos tener con la suplementación con base? Bueno, pues puede causar calcificación tisular, puede causar hipocalemia, hipertensión, retención hídrica, porque la mayor parte justamente es bicarbonato de sodio, y entonces uno de los efectos secundarios que causan más resquemor tanto en el paciente como en los médicos justamente es la hipertensión y la retención hídrica, y esta sensación de plenitud de la que hablábamos, ¿no? Por disociación del bicarbonato en CO2 en el estómago. La cuestión es que no hay consenso sobre el tiempo correcto de inicio con la suplementación con base. Como decíamos en las primeras diapositivas, hay una acidosis metabólica subclínica. Entonces, ¿en qué momento actuar? ¿Desde antes e inicios de la enfermedad renal crónica, o esperar hasta que el bicarbonato baje? Y eso aún todavía no se tiene claro. Entonces, vamos a hablar un poquito de las terapias médicas rápidamente, y después vamos a pasar a la terapia nutricional.
Este es un estudio de 200 pacientes durante el primer año de diálisis peritoneal, donde se utilizaron dos tipos de líquidos de diálisis con alto y bajo contenido de álcali. Y entonces vean cómo en los que se utilizaron bolsas con mayor concentración de álcali, el bicarbonato sérico estuvo significativamente más alto a partir de los 9 a los 12 meses, justamente en el grupo que utilizó bicarbonato mayor cantidad de bicarbonato en las bolsas. ¿Qué pasó con el peso? En estos pacientes, durante el primer mes no hubo cambios, al sexto mes ya se empezaban a ver cambios en el grupo que utilizaba más bicarbonato y que fueron significativamente ya diferentes al mes 12avo, donde había mayor ganancia de peso en los pacientes que utilizaban bolsas con mayor cantidad de álcali. Y también esto sucedió para la circunferencia de brazo, ¿no? Que también a los 12 meses hubo un incremento en la circunferencia de brazo. Este otro estudio es un ensayo clínico en 134 pacientes con una tasa de filtrado glomerular entre 15 y 30 mililitros por minuto. Todos ellos tenían acidosis y se les siguió durante 2 años. Teníamos el grupo de intervención y el grupo control. El grupo de control se les dio el manejo habitual, mientras que el grupo de intervención se les administró bicarbonato sérico. 600 miligramos de bicarbonato sérico, se evaluó el bicarbonato sérico y se les dio terapia con bicarbonato de sodio, 600 miligramos 3 veces al día hasta llegar a una concentración de bicarbonato de 23 o más de 23. Y los desenlaces que se evaluaron fue la evolución de la tasa de filtrado glomerular, cuántos de ellos llegaban a diálisis, el consumo proteico y otros parámetros nutricionales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, los puntitos blancos son el grupo de intervención con bicarbonato y entonces vean que a los pacientes que se les dio estas tabletas de bicarbonato sérico, su concentración de bicarbonato en plasmas fue mayor en comparación con el grupo control, significativamente mayor. El sodio urinario incrementó a la mitad del estudio y hacia el final del estudio, es decir, perdían más sodio a través de la orina y por eso no hubo impacto en la presión arterial de estos pacientes. Es decir, a pesar de que estaban consumiendo mayor cantidad de sodio a través de estas pastillas, no hubo cambios en la presión de este grupo. Tampoco hubo diferencias en la proteinuria, pero donde sí hubo diferencias es en la depuración de creatinina, en la tasa de filtrado glomerular, que se conservó más en el grupo de bicarbonato en comparación con el grupo control. ¿Qué pasó con el estado de nutrición y con sus consumos? Bueno, pues entonces en los pacientes que tenían la terapia con bicarbonato, vemos que a los 24 meses incrementó su consumo proteico, incrementó significativamente su consumo proteico. También lo hizo la circunferencia muscular de brazo, desde el 12avo mes fue mayor para el grupo de bicarbonato en comparación con el grupo control. Y la albúmina en sangre también fue significativamente mayor en el grupo de bicarbonato al mes 12 y al mes 24. Este es otro estudio del efecto de la suplementación con bicarbonato sobre la función renal y los índices, parámetros nutricionales en pacientes prediálisis. Y entonces tenemos al grupo de tratamiento y al grupo control, tanto estadio 5 como estadio 4. Y entonces vemos que lo que se reportan aquí son las deltas, es decir, el cambio que se tuvo en las variables. Y entonces podemos ver aquí que hubo una disminución en aquellos que fueron tratados con bicarbonato de sodio, hubo una disminución en la tasa de filtrado glomerular mucho menor en comparación con los controles. Vean, los controles perdieron 4.84 mililitros por minuto, mientras que los de tratamiento solo perdieron 2, es decir, la mitad de lo que perdieron los controles. Y esto pasó tanto en pacientes en estadio 5 como en estadio 4.
Y vean el CO2, que ya dijimos que es un marcador del estado ácido-base. Entonces, el CO2 incrementó en el tratamiento, es decir, estaban menos acidóticos que el control, que tuvo una disminución, es decir, estaban más acidóticos, y esto igualmente se comportó, se vio para el estadio 5 y el estadio 4. Y lo que sí no encontraron estos autores fue cambios en el índice de masa corporal o en la circunferencia muscular de brazo. Entonces, en este estudio, la terapia con bicarbonato no impactó sobre el estado de nutrición de estos pacientes. El siguiente estudio es un ensayo clínico aleatorizado, doble C, ciego, donde se utilizó ya sea bicarbonato de sodio o cloruro de sodio o placebo. Se mantuvo el régimen antihipertensivo que tenían los pacientes, y el desenlace buscado fue si el bicarbonato de sodio podía enlentecer la pérdida de la tasa de filtrado glomerular. Y se le siguió durante 5 años a estos pacientes. Y entonces lo que podemos ver durante estos 5 años es que, vean, la línea continua que tenemos aquí abajo, que estoy señalando en este momento, es el grupo de suplementación con bicarbonato sérico, y vemos que a los 5 años tenían una menor concentración de creatinina en comparación con el placebo y con el grupo de cloruro de sodio, ya sea en creatinina o en cistatina. Para ambos era menor para el grupo de tratamiento con bicarbonato. Y eso se traduce en que tenían una mejor tasa de filtrado glomerular, tenían mayor tasa de filtrado glomerular, tanto por creatinina como por cistatina, en comparación con el grupo placebo o con el grupo de cloruro de sodio. Este otro estudio en pacientes, ahora sí, en diálisis peritoneal, donde se utilizó bicarbonato oral de 0.9 gramos cada 3 veces al día. Fueron 30 pacientes contra un grupo de 30 pacientes que se les administró placebo. Se les siguieron durante 12 meses y se evaluó el estado de nutrición a través de evaluación global subjetiva y NPNA. Y entonces vemos cómo el grupo, los circulitos blancos, es el grupo de intervención con bicarbonato sérico, y entonces vemos, como lo hemos visto en el resto de los artículos, que los pacientes suplementados con bicarbonato tienen mayores concentraciones de bicarbonato en plasma en comparación con el grupo control. Y vean el puntaje de EGS. Entonces, partieron de el mismo punto, no había diferencias en su estado de nutrición, y vean cómo el grupo suplementado con bicarbonato sérico tiene al final del estudio mejores puntajes en la EGS, es decir, estaban menos desnutridos en comparación con el grupo control. Y esto, dentro del puntaje de EGS, se encontraron diferencias significativas en el puntaje global, que fue mayor para los pacientes en tratamiento, es decir, estaban mejor nutridos. También hubo mejor puntaje para anorexia, para el grupo de suplementación, y también el puntaje fue mejor para la pérdida de peso, es decir, los pacientes que estaban suplementados decían haber perdido menos peso. El NPNA, que es un reflejo del consumo proteico, también fue mayor en el grupo intervenido que en el grupo control. Y no se encontraron a largo plazo, a los 52 semanas, cambios en la masa libre de grasa o en la albúmina sérica, solamente a los primeros 4 meses. Este es un metaanálisis justamente de estas terapias con álcali. Y entonces tenemos estudios de corto plazo y estudios de largo plazo, y es el efecto de estas terapias sobre el cambio en la tasa de filtrado glomerular, que es uno de los desenlaces más estudiados en la acidosis. Y entonces vemos aquí en este rombito oscuro que tenemos al final, como aquellos estudios o los pacientes que recibieron terapia con bicarbonato tuvieron un efecto positivo sobre el cambio de la tasa de filtrado glomerular. Pero esto solo se ve en estudios de largo plazo, no a corto plazo. Vean, si se utiliza el bicarbonato por pocos días, no se ven estos efectos, mientras que se utiliza por lo menos de 2 a 3 meses o hasta 60 meses, el efecto sobre la ralentización de la pérdida de la tasa de filtrado glomerular es bueno.
Este es otro metaanálisis y aquí empezamos a ver efectos sobre el estado de nutrición. Esto primero que les pongo es sobre las concentraciones de bicarbonato. Entonces, terapias o estudios en donde utilizaron ya sea bicarbonato a través de la diálisis o bicarbonato oral, resultaron en mejorías sobre el bicarbonato plasmático. ¿Qué tenemos sobre estado de nutrición? Hay ligeras mejorías de estas terapias sobre el puntaje de EGS, una ligera mejoría. No está tan claro así para el consumo proteico, ya sea por NPNA o NPCR, que no se ve un efecto tan claro. Sobre la albúmina sérica, estas terapias no tienen algún efecto. Vean cómo el rombito cruza la línea del cero. Tampoco hay tanto efecto para el edema o para la masa libre de grasa. Y rápidamente les comento, son dos estudios de un medicamento que se utiliza para disminuir la absorción de ácido en el tracto gastrointestinal. El TRC-101 es un quelante de ácido en el tracto gastrointestinal que va a inhibir la absorción de hidrogeniones. Y entonces, en este estudio, lo que se probó es pacientes con prediálisis entre 20 y 60 mililitros por minuto con una dieta de 0.7 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas, todos con acidosis, un bicarbonato entre 12 y 20, se les administró ya sea placebo o distintas dosis de este medicamento. Solo se estudiaron por 15 días y después se vio la evolución del bicarbonato otros 15 días posteriores. Y entonces lo que podemos ver en este estudio es que la línea azul que tenemos aquí abajo es el placebo y vemos cómo no hay grandes cambios en la concentración de bicarbonato, mientras que todos los que utilizaron el medicamento a distintas dosis, vean cómo la concentración de bicarbonato subió hasta el día 15, donde se suspendió el medicamento, y en cuanto se suspendió el medicamento, vean cómo las concentraciones de bicarbonato volvieron a bajar hasta hacerse iguales al día 28, iguales a las del grupo placebo. Y entonces, ¿qué se vio? Esto otra vez es el cambio en el bicarbonato. En los de placebo se vio que incluso hubo una disminución mayor de bicarbonato y en todos los que utilizaron el medicamento a distintas dosis, vean, hubo un incremento en el bicarbonato plasmático desde 3.1, 3.5, 2.9, 3.3, etcétera. A las distintas dosis en todos hubo un incremento en el bicarbonato plasmático. Este estudio es exactamente el mismo medicamento y lo único que hicieron fue probarlo en otra población. En la población pasada solo eran 15 días y con una dieta controlada. Entonces ahora lo que hicieron fue probar este mismo medicamento. Otra vez tenemos un grupo que le administraron 6 gramos del medicamento, un grupo placebo. Esta vez lo probaron por 12 semanas y no solo 15 días para ver cómo era los resultados en este estudio y con una dieta habitual. Es decir, le dijeron a los pacientes que siguieran consumiendo su misma dieta para ver si se tenían los mismos resultados. Se estudiaron, es un estudio aleatorizado en el que se estudiaron a pacientes con ATC filtrado glomerular entre 20 y 40 mililitros por minuto, otra vez todos con acidosis. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí los desenlaces que buscaban era que subiera el bicarbonato plasmático más de 4 milimoles por litro, o bien que el bicarbonato sérico llegara a concentraciones normales, entre 22 y 29 milimoles. Y vean, cuando en comparación con el placebo, con este medicamento lograron que 30% más de los pacientes, en comparación con el placebo, incrementaran su cantidad de bicarbonato en plasma y llegaran a concentraciones normales de bicarbonato. Aquí tenemos el grupo de intervención y el grupo placebo, y es la cantidad de aumento en el bicarbonato sérico en estas 12 semanas. Y entonces es el porcentaje de pacientes que incrementaron. Entonces vemos que por lo menos en el grupo de medicamento, por lo menos el 80% de los pacientes incrementaron por lo menos 2 milimoles por litro.
Y vean cómo la concentración o el cambio en la concentración de bicarbonato siempre fue mayor para el medicamento en comparación con el placebo. Y una cosa muy interesante, no solo incrementó el bicarbonato y se logró que mayor número de pacientes lograran el objetivo de bicarbonato, sino que también con este medicamento se lograron mejoras en la función física de los pacientes. Entonces, vean cómo en el grupo de intervención tuvieron un mejor desempeño físico estos pacientes en comparación con el grupo placebo, y fue diferente entre estos dos grupos. Y en otra escala o en otra prueba de la funcionalidad, que es una prueba en la que se paran y se sientan en una silla, también se desempeñaron mucho mejor los pacientes que tomaron el medicamento en comparación con los pacientes que tomaron el placebo. Entonces encontraron diferencias en la funcionalidad. Y ahora sí nos vamos con la dieta. ¿Qué podemos hacer a través de la dieta? Modificar la carga ácida. La carga ácida de la dieta la podemos medir o estimar mediante dos marcadores, digamos, que es el PRAL, que es el potencial de carga ácida renal, que este PRAL está dado por tanto la ingesta de proteínas como la ingesta de fósforo, potasio, calcio y magnesio, así como también podemos utilizar la producción neta de ácido endógeno, es decir, cuantificar cuál es la cantidad de ácido que estamos produciendo, que también va a depender de la ingesta proteica y de la ingesta de potasio. Y entonces lo que vamos a ver en estos primeros estudios es justamente la relación entre el PRAL y la producción de ácido con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Antes de eso, este es el tipo de alimentación que tiene un PRAL más positivo o un PRAL más negativo. Los PRALes más positivos, es decir, son los alimentos que generan más ácido, ¿no? Y entonces aquí tenemos a los quesos, a la yema de huevo, a los cárnicos, pollo, pescado, y los que menos ácido generan o que más base producen, entonces serían frutas y verduras. Por ejemplo, el vino y el café también tienen PRALes negativos, es decir, son productores de base. Entonces, ahora sí vamos a relacionar el PRAL y este NEAP, esta producción de ácido, con el riesgo de desarrollar, bueno, en este primero no, es con la excreción de ácido, perdón. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos la producción neta de ácido, el potencial de producción de ácido y la excreción de ácido en orina. En NEAP, mientras más alto sea el valor, quiere decir que la dieta que está produciendo mayor cantidad de ácido. El PRAL, mientras más positivo sea, otra vez es que es más generadora de ácido la dieta. Y vean cómo en el modelo 2, que es el modelo más ajustado, entonces mientras más ácido se produzca, hay una disminución mayor del bicarbonato plasmático. Entonces, mientras más ácido se produzca, menos será el bicarbonato. Mientras más PRAL tenga nuestra dieta, es decir, más generadora de ácido, también encontraremos menores concentraciones de bicarbonato sérico. Y también, mientras más ácido excretemos en la orina, menor será la concentración de bicarbonato sérico. Eso quiere decir porque hay un entorno muy, muy ácido y entonces las concentraciones de bicarbonato están disminuidas. Y entonces vean, a mayor producción de ácido endógeno, pues vean las concentraciones de bicarbonato, van disminuyendo. Y esto es una cosa muy interesante. Estos son controles y esta línea punteada son pacientes con enfermedad renal crónica. Y vean cómo siempre para cualquier valor de producción de ácido, los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener una menor concentración de bicarbonato en comparación con los controles. Y lo mismo pasa para el PRAL. Fíjense cómo PRALes más negativos, es decir, más básicos, menos ácidos y más productores de base, se asocian
con mayores concentraciones de bicarbonato sérico y prales más positivos con menores concentraciones de bicarbonato sérico. Otra vez, es mucho menor para los pacientes con enfermedad renal crónica en comparación con los controles. Y es ahora sí, el pral de la dieta y la producción de ácido se va a relacionar con el desarrollo o el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Esto es un estudio de sujetos sanos y lo que vieron fue, de acuerdo al pral y al NEAP, sí tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y entonces, vean, aquí tenemos los cuartiles de pral y de NEAP. A mayor cuartil, digamos que más ácido proveniente de la dieta. Y entonces vean cómo a prales mayores, hay un incremento en el riesgo del 13% de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. A mayor producción de ácido, también hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y fíjense cómo de manera muy curiosa, a mayor consumo de proteína vegetal, menor es el riesgo a lo largo de los cuartiles de desarrollar enfermedad renal crónica, y esto también pasa tanto para fósforo, magnesio como para calcio. Otra vez, en este otro estudio se evaluó la carga ácida de la dieta en pacientes con enfermedad renal crónica y su riesgo de que llegaran a enfermedad renal crónica avanzada. Y algo que les quiero hacer notar aquí es que mientras más calorías consuma un paciente, lo que se vio aquí, más calorías consuma un paciente, el porcentaje de estos pacientes que tenía una carga ácida importante era mayor. Es decir, es mucho más probable que pacientes que consumen mayor cantidad de calorías también tengan una carga ácida de la dieta mayor. Es difícil comiendo frutas y verduras que nos van a proporcionar una dieta alcalina, digamos, o con un pral negativo, alcancemos consumos calóricos mucho mayores. Generalmente los consumos calóricos altos están asociados a alimentos con prales positivos, como carnes, lácteos, harinas refinadas, azúcares, etc. Y vean cómo, entonces, de acuerdo a la carga ácida de la dieta en bajo, medio y alto, vean cómo los que tenían una carga ácida de la dieta alta tenían mayor probabilidad de desarrollar o llegar a enfermedad renal crónica avanzada dependiente de diálisis en comparación con los que tenían una carga ácida menor. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver los dos tipos de intervenciones que tenemos para modificar la acidosis, que serían dietas bajas en proteína y dietas enriquecidas con frutas y verduras. En cuanto a dietas con baja cantidad de proteínas, este es uno de los, el primer de los 3 estudios que les voy a presentar. Es un ensayo clínico aleatorizado donde se estudiaron a 53 pacientes, todos con menos de 30 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular. Fíjense, este es uno de los inconvenientes que tenemos con estos estudios. Ninguno de los pacientes era diabético. No se incluyeron a pacientes que viven con diabetes. Tenían todos buen estado de nutrición y todos buena adherencia a la dieta. De tal manera que, híjole, de pronto extrapolar estos resultados a poblaciones que viven con diabetes, que no tienen un buen estado de nutrición o no tienen una buena adherencia a la dieta, pues suele ser complicado. A ellos se les aleatorizó a recibir 2 tipos de terapias, un tratamiento con una dieta muy baja en proteínas, es decir, de 0.3 gramos por kilogramo al día de proteína de origen vegetal, suplementada con cetoanálogos, y una dieta baja en proteínas que daba 0.6 gramos por kilogramo al día. Los desenlaces estudiados eran la uremia, alteraciones calcio-fósforo y justamente alteraciones ácido-base. Y es lo que vamos a ver. Y entonces en este estudio tenemos al grupo de dieta muy baja en proteínas y baja en proteínas, basal y a las 48 semanas de estudio. Y entonces vemos como en el grupo de dieta muy baja en proteína, el bicarbonato sérico pasó de 18 a 23.4 mil equivalentes por litro, una diferencia significativa. Mientras que en el grupo con 0.6 gramos por kilogramo, el bicarbonato sérico
permaneció sin cambios. Entonces, a menor consumo de proteína, pues mayor es el bicarbonato sérico en estos pacientes. Ahora, habrá que preguntarnos si en todas las poblaciones se puede hacer esto y si la adherencia a este tipo de dietas con 0.3 gramos suplementadas con cetonálogos es buena. Este es el segundo estudio, es un subanálisis del estudio de la MDRD, que ya conocemos. Es un ensayo clínico aleatorizado en donde se estudiaron a dos grupos de pacientes, unos con 25 a 55 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular y a otros con 13 a 24 mililitros por minuto, donde se les dieron dietas con distintos gramajes de proteínas. A los de 25 a 55 mililitros por minuto se les dieron dos tipos de dietas, ya sea una dieta con contenido usual de proteína de 1.3 gramos o una dieta baja en proteínas con 0.6 gramos por kilogramo. Y a los con una tasa de filtrado glomerular entre 13 y 24 mililitros por minuto les dieron una dieta con 0.6 o bien una dieta con 0.3 suplementada con cetonálogos. Y aquí evaluaron la concentración de CO2. Y entonces vemos cómo aquí está el cambio después del periodo de estudio. Y entonces vemos que en los de proteína usual no hubo, incluso el cambio fue negativo, es decir, disminuyeron aún más su concentración de bicarbonato sérico, mientras que los que estaban sometidos a una dieta con 0.6 incrementaron en 0.86 su bicarbonato sérico y esto fue significativamente diferente. El efecto de la dieta fue de 0.91 milequivalentes por litro de bicarbonato sérico. Los que tenían menor tasa de filtrado glomerular, que estaban sometidos a 0.6 gramos por kilogramo de proteínas, vemos cómo también incrementa ligeramente el bicarbonato e incrementa mucho más el bicarbonato en los que están sometidos a una dieta con 0.3 gramos por kilogramo al día. Y esto fue significativamente diferente. Y finalmente, el último estudio de este grupo de artículos de dietas bajas en proteína. Este tercer estudio son los mismos autores que del primer estudio que les presenté. Igualmente es un ensayo clínico aleatorizado, es un estudio metodológicamente muy bien hecho, pero que otra vez puede no ser tan aplicable en nuestro entorno, justamente porque se incluyeron a pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30, con buen estado nutricional, buena adherencia a la dieta, presión arterial controlada, y se excluyeron a pacientes que viven con diabetes. Entonces, no había pacientes con diabetes en este estudio. De todos los elegibles, se enrolaron a 782 pacientes que sabían los autores que tenían buena adherencia a la dieta. De estos 782 se excluyeron 575 y los 207 restantes se aleatorizaron a recibir ya sea una dieta con 0.3 gramos por kilogramo con cetonálogos o 0.6 gramos por kilogramo al día. ¿Y qué es lo que vieron? Tengo que decirles que este estudio, el objetivo principal no era evaluar el estado ácido-base, sino la pérdida de tasa de filtrado glomerular, es decir, la progresión. Este es un objetivo secundario, ¿no? Entonces es lo poquito que tenemos de los resultados de bicarbonato sérico de este estudio. Y entonces resulta ser que los pacientes con 0.3 gramos suplementados con cetonálogos, el bicarbonato sérico de estos pacientes, a lo largo de los meses, de los 15 meses, pues vean, fue incrementándose mes con mes, mientras que en los de la dieta con bajo contenido de proteínas de 0.6 se mantuvo constante, ¿no? Entonces, la mayor parte de los pacientes suplementados con cetonálogos efectivamente lograron la meta de bicarbonato sérico. Y finalmente, en este estudio, también de dieta baja en proteína, se vio también que tenían una mejor, lo voy a pasar más rápido, una mejor concentración de bicarbonato sérico, y lograron disminuir el PRAL de la dieta y disminuir la producción de ácido. Y lo interesante aquí es que aquellos pacientes que estaban en el grupo de dieta muy baja en proteína en comparación con los controles que tenían 0.6
gramos por kilogramo. La dosis que necesitaron de bicarbonato de sodio oral para mantener las concentraciones de bicarbonato plasmático fue significativamente menor en el grupo de intervención en comparación con el grupo control. Es decir, en dietas bajas en proteínas vamos a necesitar menos concentración o menos dosis de bicarbonato de sodio para mantener un bicarbonato plasmático dentro de lo normal. Y estas intervenciones que a mí me gustan mucho es la intervención con frutas y verduras. Traigo un par de estudios, no hay mucho más. Y es tratamiento de la acidosis mediante la inclusión de una buena cantidad de frutas y verduras. Entonces, es el efecto que tiene sobre la acidosis y sobre la progresión de la falla renal. Entonces, en este estudio, el desenlace fue justamente la progresión o la tasa de filtrado glomerular. Se estudiaron a pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, todos con acidosis metabólica, se les siguieron durante 36 meses y se aleatorizaron a 3 grupos. Un grupo control, un grupo que se trató con bicarbonato de sodio, esta es la dosis de bicarbonato de sodio que les dieron, o bien un grupo con dieta con frutas y verduras. Lo que hacían, o lo que lograron hacer con la dieta de frutas y verduras es reducir la carga ácida de la dieta en un 50%. Y lo que hicieron fue dar frutas y verduras inductoras de base, es decir, las que tenían los parales más negativos, más básicos, digamos. Por ejemplo, dentro de estas frutas está los peras, manzanas, duraznos, naranja, pasita, papas, acelgas, berenjena, tomate, fresas. Y muchos de ellos, si se fijan, son ricos en potasio. Entonces, este es uno de los de las complicaciones que podríamos tener al aplicar esta terapia. Sin embargo, vamos a ver que se pueden hacer cosas. Y entonces, fíjense, aquí tenemos en el punto basal los 3 grupos de tratamiento y no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables, con excepción de la presión sistólica, que fue ligeramente mayor en el grupo de bicarbonato. En ninguna de las otras variables se encontraron diferencias. ¿Qué pasó a los 3 años? Bueno, pues entonces vean, la presión sistólica bajó considerablemente en los 3 grupos, vean cómo mejoró, pero en la que se notó una mejoría considerable fue en el grupo de frutas y verduras, pasó de 163 a 128.3, y esto fue estadísticamente significativo. El PRAL de la dieta, fíjense cómo todos partían de 60, y después de 3 años, obviamente en el de tratamiento, en el growth control y en el de suplementación con bicarbonato, no cambió el PRAL, pero sí hubo una disminución significativa del PRAL en el grupo de frutas y verduras, que es justamente lo que se trataba de hacer. Acuérdense, disminuir la carga ácida en un 50%, entonces pasó el PRAL de 62 a 38.1, es decir, sí lograron esa reducción del 50% de la carga ácida. Y fíjense de manera muy interesante, el potasio sérico no cambió. ¿No? Pasó en el grupo de frutas y verduras de 4.28 a 4.29. Es decir, a pesar de que daban un buen consumo de frutas y verduras, el potasio sérico de estos pacientes no cambió. Y eso es algo muy bueno para como nutriólogos. ¿Qué pasó con la concentración de CO2? En los controles, incluso el CO2 bajó aún más después de los 3 años, es decir, estaban más acidóticos. Mientras que para el grupo de suplementación con bicarbonato y de frutas y verduras, incrementó en ambos grupos el CO2, prácticamente estaban iguales, es decir, ambas terapias fueron benéficas para estos pacientes en el control del pH. Y también la excreción de ácido bajó tanto en el grupo de suplementación con bicarbonato como en el grupo de frutas y verduras. Y finalmente el desenlace sobre la tasa de filtrado glomerular, vean cómo en el grupo de tanto en el grupo de bicarbonato como en el de frutas y verduras, se ralentizó o se conservó por más tiempo la tasa de filtrado glomerular en comparación con el grupo control, que perdió más rápidamente tasa de filtrado glomerular. En este mismo sentido, este mismo estudio, acuérdense que iba esto hasta 3 años. Después lo siguieron otros 2 años y sacaron esta publicación. Y entonces vean,
A los 5 años, el grupo control había perdido todavía más tasa de filtrado glomerular y seguían perdiendo más lentamente tasa de filtrado glomerular el grupo de suplementación con bicarbonato y el grupo de frutas y verduras. Y además, cosas muy interesantes que solo encontraron en el grupo de frutas y verduras, y por eso los autores dicen que la suplementación o un buen consumo de frutas y verduras no solo ayuda para la ralentización de la pérdida de la función renal, sino para el control de complicaciones metabólicas y complicaciones cardiovasculares. Y entonces lo que encontraron fue que los pacientes que se sometieron a tratamiento con frutas y verduras tenían una disminución significativa del índice de masa corporal, tenían una disminución significativa de las concentraciones de LDL, HDL no cambió, tenían una disminución en la lipoproteína A, que es heterogénica, tienen un aumento en la vitamina K, cuando la disminución de la vitamina K se ha relacionado con mortalidad cardiovascular, entonces que aumente la vitamina K es un muy buen pronóstico, digamos, y también tuvieron una disminución mayor de la presión sistólica los de frutas y verduras. Este es otro estudio que hicieron exactamente lo mismo. La dieta con frutas y verduras disminuía la producción de ácido en un 50% y el otro grupo estaba con bicarbonato sérico. Y entonces, vean, otra vez a nivel basal no había diferencias entre los grupos. Después de un año, ¿qué encontraron? Otra vez que el peso de los que recibieron frutas y verduras era menor en comparación con los que recibían suplementación con bicarbonato. Hubo una menor presión en los de frutas y verduras en comparación con el grupo de bicarbonato. Otra vez, el PRAL de la dieta estaba mucho más disminuido en comparación con el grupo de bicarbonato y de nueva cuenta no se encontraron alteraciones en la concentración de potasio plasmático. Entonces parece ser una terapia segura. Y entonces, ya para acabar, ¿qué tenemos como resumen de las terapias farmacológicas con, ya sea, aquí están con bicarbonato de sodio o con las intervenciones nutricionales? Y esto es sobre la pérdida o la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, aquellos que utilizaron bicarbonato sérico, todos los estudios favorecen el uso de bicarbonato sérico para disminuir la ralentización, para hacer más lenta la pérdida de filtrado glomerular. Y todas las intervenciones nutricionales, ya sea con dietas bajas en proteína, muy bajas en proteína o frutas y verduras, también tienen un efecto positivo sobre la ralentización de la pérdida de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la intervención de acidosis, ya sea con medicamentos o con a nivel nutricional, con disminución de las proteínas o incremento de las frutas y verduras, son estrategias bastante seguras. Entonces, para finalizar, ¿qué hacer? Cosas prácticas. Si el paciente tiene un bicarbonato sérico menor a 22, lo tenemos que confirmar. Optimizar la presión sanguínea. Si el bicarbonato sérico está después de eso en más de 20, es decir, está acidótico pero no tan acidótico el paciente, entonces tenemos que verificar la concentración de potasio. Si el potasio está por abajo de 4.6, de acuerdo a este artículo, dice que la estrategia que tenemos que seguir es incrementar el consumo de frutas y verduras. Si con eso no logramos que el bicarbonato suba a más de 22, entonces empezamos con bicarbonato sérico. Si de inicio el paciente tiene un potasio más arriba de 4.6, no nos aconsejan la terapia con frutas y verduras, sino con bicarbonato de sodio, 650 miligramos, 2 veces al día. Ya sé que como nutriólogos no lo vamos a hacer. Ahora, yo en este punto no estoy de acuerdo. Si el paciente tiene un potasio por arriba de 4.6, lo que sí puede hacer es buscar aquellas frutas y verduras con PRALes negativos, muy negativos, que no sean ricas en potasio, ¿no? Ahí está la experticia de los nutriólogos renales. Siempre personalizar y buscar las opciones que debe de tener el paciente. Entonces, yo si tuviera un paciente con acidosis y potasio de 4.6, sí le iniciaría
una dieta rica en frutas y verduras, solo escogiéndolas bien, por supuesto. Si el bicarbonato sérico del paciente está por menos de 22 mil equivalentes por litro y el potasio en menos de 4,6, se sugiere iniciar con frutas y verduras y a la par iniciar con terapia con bicarbonato de sodio. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar a la práctica esta dieta alcalina? Pues una dieta alcalina, que los pacientes con enfermedad renal crónica sí que necesitan dietas alcalinas, un sujeto sano no. Es una dieta rica en frutas y verduras. Bueno, no, a ver, sí necesitamos una dieta alcalina no porque nuestro riñón e hígado no funcione, sino porque el consumir frutas y verduras nos trae muchos beneficios, no alcalinizar el ambiente. Para eso tenemos órganos sanos. Nada más era un paréntesis. Entonces, una dieta alcalina para ellos rica en frutas y verduras con un adecuado control de proteínas de acuerdo al estadio en el que estén los pacientes. Ojo, pacientes en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, el control de proteínas no va a ser tan fácil porque son pacientes que necesitan mayor cantidad de proteínas. Y al dar mayor cantidad de proteínas de la fuente que sea, automáticamente vamos a aumentar la acidez de esa dieta. Entonces, lo que tenemos que hacer con ellos es buscar qué fuentes proteicas producen menos ácido, es decir, tienen prales más negativos. Y entonces, fíjense, ¿qué alimentos o qué grupos de alimentos tienen prales negativos? Bebidas ricas en álcali y bajas en fósforo. Tienen un pral en promedio de menos 1.7. ¿Cuáles son estas bebidas? Pues aquí las tienen. Vino tinto, vino blanco, algunas aguas minerales y el café. Para aquellos que tomamos café lo agradecemos profundamente. Frutas y verduras en promedio tienen un pral de menos 3.1, vegetales menos 2.8, papas menos 4. Y fíjense los prales más positivos, o sea, los que generan más ácido, quesos con alto contenido proteico, quesos muy, muy maduros, seguidos de productos cárnicos, de quesos frescos y de harinas. En cuanto a este tipo de dietas que dijimos, dietas que generalmente le damos a los pacientes renales restringidas en proteínas y su relación con el pral. Fíjense, una dieta normal, ellos dicen normal con 0.8 gramos por kilogramo al día, ellos lo clasifican como que ya tiene un pral positivo. Ojo, yo a una dieta con 0.8 también va a depender, su pral va a depender de la fuente de proteínas que le demos. Entonces, no es lo mismo 0.8 de puras productos cárnicos a 0.8 entre lácteos descremados, leguminosas. Entonces, también ahí podemos jugar con eso y no necesariamente una dieta con 0.8 va a tener un pral muy positivo. Y las dietas con bajo contenido de proteína, 0.6, dietas veganas o dietas muy bajas en proteína con 0.3, pues obviamente como son ricas en frutas y verduras, tienen prales muy negativos y entonces la carga ácida o la producción de ácido pues es escasa. Otra vez insisto, hay que buscar grupos, fuentes de proteína que tengan menos carga ácida, que tengan prales más negativos. Y aquí tienen una muestra. Tenemos frutas y verduras. Fíjense, todos son prales negativos. Los que están marcados en rojo serían los que son ricos en potasio, que son los que de pronto nos causarían un poco de problemas en pacientes con hipercalemia. Entonces, si tienen un paciente con hipercalemia y acidosis, por supuesto que le pueden seguir dando frutas y verduras, solo hay que escoger aquellas que no sean ricas en potasio, que es decir, que tengan prales negativos, pero que no sean tan ricas en potasio. Siempre va a haber alguna opción. Y esto es una tablita que les puede resultar bastante útil, solo se las traigo para que la vean. Está publicada en Nutrients en el 2017, donde viene el pral de cada uno de los alimentos y la cantidad de fósforo, de potasio y de fósforo. De tal manera que los que están marcados en verde son totalmente seguros para los pacientes, porque tienen prales negativos y con cantidades moderadas de potasio y de fósforo, ¿no? Aquí tienen algunas bebidas, vegetales, frutas, etcétera. Después tenemos otras tablitas donde ya el pral es positivo, ¿no? Positivos, pero no tan positivos. Y estos franjas rojas y amarillas ya nos indican quién tiene más cantidad de potasio o más cantidad de fósforo, ¿no?
Y aquí en el PRAL, pues ya son PRALes más positivos, es decir, son alimentos generadores de mucho ácido. Y finalmente, pues estos serían los peores de todos, en donde el PRAL es muy elevado, son generadores de mucho ácido, aunque su contenido de fósforo y de potasio pueda ser bajo, ¿no? Entonces hay que ir mediando en eso. Otra de las opciones que se pueden tener son intercambios PRAL, así le puse yo. Es decir, dentro del mismo grupo de alimentos siempre va a haber un alimento que tenga PRALes más negativos que otros. Y entonces, si cambiamos esos alimentos, podemos mejorar la carga ácida de la dieta. Entonces, por ejemplo, un arroz, se me fue la palabra en español, un arroz como integral, digamos, tiene un PRAL de 12.5 por cada 100 gramos, mientras que si lo sustituimos por arroz blanco, el PRAL pasaría de 12.5 a 4.6. Si este arroz blanco lo cambiamos por papa, entonces vean, el PRAL se vuelve negativo. Y podemos aportar una buena cantidad de hidratos de carbono. Pan integral, el cambio de pan integral a pan blanco, pues pasa de 4 a 1.8, por ejemplo. Si damos albóndigas de carne, con un PRAL de 3.46, si damos albóndigas de soya, pues nos vamos a un PRAL negativo. Es decir, podemos ir haciendo esas sustituciones y esos juegos de alimentos para tener dietas con PRALes más negativos. Y siempre ir individualizando la dieta de los pacientes, que es justamente lo que tenemos que hacer como buenos nutriólogos. Y finalmente, ya nada más para concluir, entonces, si nos llega a la consulta un paciente, le hacemos toda su historia clínica, evaluamos los parámetros bioquímicos, evaluamos si su concentración de bicarbonato está por abajo de 22, evaluamos su consumo dietético, y entonces podemos tener la cantidad de fósforo, proteína, potasio, magnesio y calcio que está consumiendo. Si sabemos que nuestro paciente está acidótico, y con el cálculo de estos micronutrientes podemos calcular el PRAL de la dieta. Y con eso hacer que el paciente esté menos acidótico, justamente. Ajustamos la cantidad de proteína. Si está en prediálisis de 0.6 a 0.8, si es un paciente que está tomando cetoanálogos, bueno, pues podemos disminuir más. Pero, por ejemplo, si es un paciente en diálisis peritoneal o hemodiálisis, donde le tenemos que dar más proteína, pues entonces ahí no podemos sacrificar la proteína porque si no se nos desnutre, entonces tendremos que jugar con las fuentes proteicas, buscar otra vez, insisto, fuentes proteicas con PRALes más negativos. Si el PRAL de la dieta nos sale por abajo de 0, está bien. Si el PRAL de la dieta nos sale por arriba de 0, entonces tendríamos que identificar qué alimentos está consumiendo el paciente que están haciendo que produzca más ácido. Y entonces irlos cambiando, justamente como lo veíamos en la diapositiva pasada. Alentar el consumo, una buena cantidad de frutas y verduras. Si el paciente tiene hipercalemia, pues prestar atención a frutas y verduras bajas en potasio. Puede ser como intercambio de la proteína animal, incluir leche y yogur, que generan menos ácido en comparación con otros productos cárnicos. Utilizar una buena cantidad de legumbres. Y ustedes dirán, bueno, las leguminosas tienen mucho potasio, pero hay técnicas culinarias que las pueden hacer apropiadas para el consumo de estos pacientes. Entonces, como puntos clave después de esta tardanza en mi exposición, ya vamos a acabar. La acidosis metabólica es una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica, especialmente cuando la tasa de filtrado glomerular está en menos de 30 mililitros por minuto. La carga ácida de la dieta depende del balance entre alimentos ácidos y alcalinos. En el contexto de la enfermedad renal crónica, un incremento en la carga ácida de la dieta puede resultar en una acidosis subclínica de bajo grado, a pesar de que tengan una concentración de bicarbonato plasmático normal. La terapia alcalina puede disminuir la pérdida de hueso, la degradación proteica y ralentizar la progresión del daño renal. Aunque no hay un consenso sobre el tiempo correcto del inicio de la terapia con base, una dieta con una buena cantidad de frutas y verduras la podemos iniciar en cualquier momento. Entonces no dudemos desde que empieza el paciente con enfermedad renal crónica, dar una buena cantidad de frutas y verduras.
Y bueno, se necesitan más estudios con respecto a dietas alcalinas en el contexto de la enfermedad renal crónica, sobre todo sobre ciertos desenlaces.